Sean todos ustedes bienvenidos. Continuamos en nuestro estudio de la Palabra de Dios. Gracias por la oración que ya hicieron por esta predicación. Estamos en la carta a los Efesios. Continuamos en el versículo 14. Estamos hablando acerca de la coraza de justicia. Como nosotros vimos la semana pasada, una coraza romana cubría dos áreas vitales, el corazón y el área de las entrañas. Para el judío era muy importante esto porque el corazón representaba la mente, es decir, el proceso de pensamiento, las ideas, y las entrañas están asociadas con los sentimientos, con las emociones. Así que, como estamos nosotros hablando acerca de la guerra espiritual, de los ataques del enemigo, Satanás quiere atacar a un creyente en dos áreas. Una de ellas, la manera en la que piensa, y la otra, la manera en la que siente. La manera en la que responde a sus emociones. Por lo tanto, el creyente debe estar protegido porque estas áreas son donde el enemigo lleva a cabo su ataque. El enemigo alimenta los procesos de pensamiento con información falsa y también quiere que todas las personas malentiendan, que los que conocen malentiendan la Escritura. Quiere que la interpretación sea incorrecta, quiere corromper también nuestros deseos, nos impulsa a buscar cosas malas. Y también, como lo vimos la semana anterior, ahorita estoy solamente repasando lo que ya vimos la semana anterior, existen tres tipos de justicia y en la predicación de la semana pasada, la de hoy y la de la próxima semana voy a estar abordando estos tres tipos de justicia. Una justicia es la justicia personal, otra es la justicia imputada y la tercera es la justicia práctica. La semana pasada empezamos a hablar de la justicia personal. Muchas personas y muchas religiones creen y enseñan que se puede llegar al cielo por medio de la justicia personal. Y algunas personas se creen lo suficientemente buenas como para pensar que pueden llegar al cielo, que en realidad no necesitan a Dios, que pueden llegar al cielo por sus obras. En el tiempo de la encarnación del Señor Jesucristo, los fariseos eran así, se creían lo suficientemente buenos, ellos pensaban que podían llegar al cielo por sus propias obras. Es por eso que en Mateo 5:20 el Señor Jesús dice que vino a cumplir la ley y que no entrará en el reino de los cielos alguna persona a menos que su justicia supere a las de los escribas, fariseos y maestros de la ley. Ellos en realidad no eran lo suficientemente buenos, porque la Escritura nos dice a través del mismo apóstol Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras, nadie por sus propias obras puede llegar al cielo. Sin embargo, los fariseos pensaban que podían llegar. Exactamente hace un año estuvimos predicando, si ustedes buscan en las predicaciones, la parte de la justificación. Tuvimos dos predicaciones hablando de la justificación y de la justicia imputada. Cuando lleguen a casa pueden volver a ver estos videos en los cuales hablamos al respecto de eso. Por lo tanto, hoy, aunque voy a tocar ese tema, no lo voy a abordar como la ocasión pasada, porque bueno, ya hablamos de eso. De todo esto hablamos la semana pasada y hace un año. Continuamos ahí donde nos quedamos. El apóstol Pedro dice, porque Cristo murió, primera de Pedro capítulo 3, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. La Escritura nos dice, a través de los salmos, y después Pablo retoma eso,
lo vimos también la semana pasada, no hay un solo justo. No ha habido una persona justa, excepto Jesucristo cuando se encarnó. El justo, es decir, Cristo, murió por los injustos. Ahora hay que tener cuidado. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 12, en algún momento, recuerden que, no en algún momento, en más de una ocasión, los fariseos querían ponerle trampas al Señor Jesús. Y en alguna de esas tantas, y esto lo vamos a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas, cómo lo buscan tentar. Porque ellos decían que él profanaba el sábado, que él hacía lo que no se debía hacer en sábado. Y dice la Escritura en Mateo 12, ¿o no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Es decir, los sacerdotes podían hacer ciertas actividades dentro del templo y no tenían culpa, no eran culpables de pecado. Pues yo les digo, versículo 6, que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Esto ya lo había dicho Dios a través de uno de sus profetas. Lo que quiero yo de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Entonces, ¿Jesús es culpable de profanar el sábado? No, de ninguna manera. Por eso es que dice, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Después continúa diciendo, pasando de allí, entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se cae en un hoyo, ¿no agarran y la sacan? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer bien el sábado. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a todos, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Pero ellos permanecieron callados. ¿Por qué permanecieron callados? Porque si ustedes leen el Pentateuco, no van a encontrar un solo pasaje que diga que no está permitido ayudar a alguien en sábado. No van a encontrar un solo pasaje que diga que no puede sanar a un enfermo en sábado. No vas a encontrar un solo pasaje que diga que un enfermo no puede asistir a un médico. No vas a encontrar un solo pasaje que hable de eso. Por lo tanto, no quebrantó Jesús ninguna ley. Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. ¿Pecó Jesús? No. ¿Quebrantó la ley? No. Lucas capítulo 12. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Los fariseos hacían muchas cosas que no eran permitidas. Los fariseos y muchos judíos dentro de sus tradiciones, ya no voy a repetir ese pasaje porque ya lo vi antes, el Señor Jesús les dice, ustedes por sus tradiciones quebrantan la ley, porque le dicen que porque sus discípulos no se lavan las manos. Ahora pregunta, ¿en qué lugar del Pentateuco existe un pasaje en el cual Dios haya mandado que se tenían que lavar las manos una cierta cantidad de veces desde la punta de los dedos hasta los codos? No existe.
Entonces ese no es mandato de Dios, esa es tradición humana. Por lo tanto, si Jesús no se lavaba las manos, no estaba transgrediendo ninguna ley. ¿Por qué? Porque esa no fue una ley dada por Dios, sino que una tradición dada por los hombres. Los hombres también les decían a otros: no puedes dejar de honrar a tu padre y a tu madre y no darle para su sustento. Si dices, lo que te iba a dar lo llevé al templo, y él dijo, mal, porque el Señor dijo, honrarás a tu padre y a tu madre, y ustedes por sus tradiciones están quebrantando la ley. Porque ¿de dónde tenían que llevar para su padre y para su madre las personas? No del 10%, sino del 90% restante. Ellos dejaban de dar el diezmo porque decían, ya no te puedo ayudar, padre, porque lo di al templo. Incorrecto. Entonces, ¿quién estaba transgrediendo la ley? De nuevo, los maestros de la ley. Los maestros de la ley. Por eso es que Jesús les dice, cuídense de la hipocresía de los fariseos. Los fariseos son unos hipócritas. Lo estudiamos hace 4 semanas. También debemos tener cuidado porque una de las maneras en las que somos atacados por el enemigo de Dios es por medio de la ¿qué? Hipocresía. Y decimos que no solamente los fariseos caían en eso, sino que en algún momento aún el mismo Pedro cayó en la hipocresía, ¿se acuerdan? Y arrastró a Bernabé. Debemos tener cuidado porque de pronto alguno de nosotros puede, ya lo había dicho antes, por nuestras acciones podemos arrastrar a otros, con nuestra hipocresía o con nuestra mala enseñanza, con nuestro mal ejemplo. Nuevamente, porque Cristo murió por los pecadores, el justo por los injustos. Pablo dice en Gálatas, en el capítulo 2, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demande la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Por qué estamos hablando de esto, amados hermanos? Recuerden que estamos en Efesios capítulo 6 y estamos hablando ¿de qué? De la coraza de justicia. Ese es el tema. La coraza de justicia. Por eso es necesario hablar de la justicia personal, de la justicia imputada y de la justicia práctica. La justicia imputada es precisamente esto que vemos aquí en Gálatas y lo que vimos en Primera de Pedro y lo que hay en muchos pasajes. No los pongo todos, pero hay muchos. ¿Cristo Jesús cometió algún pecado? ¿Uno? Ninguno. ¿Cristo quebrantó la ley? No. Él dijo, yo no he venido, es más, dijo, no he venido a abolir la ley, sino para cumplirla. ¿Quién es la única persona que cumplió toda la ley a perfección? Jesús. Ahora pregunta, ¿quién de nosotros puede cumplir la ley? ¿Quién en el tiempo de que Jesús encarnó podía cumplir la ley? ¿Quién desde que ¿quién desde que Dios dio a Moisés la ley, pudo cumplir la ley desde Moisés hasta Jesús? Nadie. Nadie ha podido ni podrá cumplir la ley. El único que ha podido cumplir la ley y que no ha quebrantado un solo mandamiento es Jesús. Es una doctrina sumamente fundamental y básica de nuestra fe. Nosotros no podemos decir que Jesús quebrantó la ley. ¿Por qué? Porque entonces Él sería un pecador igual que nosotros. Por eso, mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que creemos y con lo que decimos. ¿Qué ley quebrantó Jesús? Ninguna, porque si no hubiese muerto un pecador por los pecadores. No, murió el justo por los injustos. Aquel que no tenía pecado, dice la Escritura, fue tratado como pecador. Eso también ya lo vi en una predicación anterior. Ahora, la Biblia no dice que pecó, sino que fue tratado como pecador. Por lo tanto, como lo vimos hace un año, nuestro pecado fue puesto en Él y su justicia fue puesta en nosotros. Y esa es que la justicia imputada. Jesús pone su justicia en nosotros y nuestro pecado lo carga Él. Es un cambalacho. Es un cambalache. Él nos da toda su justicia y nosotros le damos todo nuestro pecado. Ahora, Él no nos da una poca de su justicia.
Él nos da toda su justicia y Él no carga con algunos de nuestros pecados, Él carga con todos nuestros pecados. Por lo tanto, somos justificados gracias a que Jesús es perfecta y enteramente justo, y como lo vimos también hace un año. El único pago eficaz por el pecado es el del Cordero perfecto que quita los pecados del mundo. Por eso es importante hablar de la justicia personal, que empezamos a hablar la semana pasada, y vamos a ir a otro ejemplo respecto de la justicia personal. Dice la Escritura en Lucas 18, a algunos que confiaban en sí mismos, atentos, ¿qué dice aquí? ¿Que confiaban en quién? En sí mismos. Eso es la justicia personal, que la persona confíe en su justicia, en su propia justicia. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos. Ahora la Biblia no dice que eran justos, se creían justos. Una cosa es ser justo y otra cosa es creerse justo. Debemos tener cuidado por eso cuando leemos. Si la Escritura nos dice que los fariseos decían que Jesús quebrantó el sábado, eso no quiere decir que Jesús quebrantó el sábado, sino que los fariseos decían que lo quebrantó. A los que se acuerdan, yo les he comentado un paréntesis, luego por eso me tardan las predicaciones, ¿verdad? Por los paréntesis, pero denme chance. Les he comentado en más de una ocasión, tengan cuidado cuando leen el libro de Job, porque cuando vamos leyendo el libro de Job, de pronto nos confundimos muy fácilmente. Aquí tengo un hermano, qué amable. Qué detalle, ¿eh? Nos confundimos porque de pronto los amigos de Job dicen cosas que parecen, que tienen aspecto de santidad. Por eso les digo, siempre cuando leas Job, no te olvides cómo empieza el libro de Job. Había en tierra de Ur un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un poquito más adelante, Dios dice, en una charla con Satanás, Dios dice, ¿ya has visto a mi siervo Job? Que a pesar de todo lo que le ha pasado, él es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿quién está diciendo eso? Dios. De pronto nos confundimos, cuando vamos leyendo el libro de Job, pensamos que sus amigos tienen razón. Por eso es que yo les he dicho en más de una ocasión, cuando prepares un estudio, ten cuidado de citar Job, porque muchas veces citas lo que dicen los amigos de Job. Y citar lo que dicen los amigos de Job es tomar cosas fuera de contexto. Cuidado con el contexto. Cuidado con el contexto. Ahora, ¿Jesús pecó? No. ¿Jesús quebrantó el sábado? No. Los fariseos decían que quebrantó el sábado. De la misma manera que los amigos de Job decían que él había tenido que ver con una jovencita, que Job tenía que hacer esto, que los hijos de Job habían pecado, y no fue por eso que le vino toda la calamidad, fue por otra razón, una razón que está en la mente de Dios. De la misma manera, Jesús no pecó. Pero algunos en tiempo de Jesús se creían justos, aunque eran pecadores. Porque la Escritura dice, el Señor miró en la tierra a ver si había un justo y no vio a nadie. Y en el tiempo de Jesús, aunque no encontramos un salmo del tiempo de Jesús, seguramente se podría decir lo mismo de ese tiempo y de hoy y de los que estamos aquí reunidos. El Señor miró a ver si había algún justo y no encontró a nadie. Y llegó y vio a la iglesia de Sendero de Vida a ver si había un justo y tampoco encontró a nadie, encontró a puros justificados, pero no encontró a justos. Justificados por la sangre de Cristo. Se creían justos y que despreciaban a los demás. Cuidado, porque eso también es parte de la hipocresía de los fariseos. Te crees justo y desprecias a los demás. Piensas que tú tienes la razón y que nadie más la tiene. Piensas que tú estás bien y todos los demás están mal. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo. Recuerden que los fariseos eran la gente más chocosa, por decirlo de alguna manera, más exigente, más legalista, más que pretendían llevar las cosas supuestamente como Dios manda. Y el otro un recaudador de impuestos. Recordemos que dentro de las 2 profesiones en tiempo de la encarnación de Cristo que se consideraban más despreciables eran la prostitución y el recaudador de impuestos.
Eran las dos profesiones. Lo peor que pudieras ser era un recaudador de impuestos. Continúa hablando de esta parábola. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Atentos. No estaba orando con Dios, estaba orando consigo mismo. ¿Por qué Jesús dice que estaba orando consigo mismo? La Escritura nos dice, y bueno, no les pongo el pasaje porque si no, si de por sí me tardo, pues me tardaría más. La Escritura me dice que nuestros pecados son una separación o un estorbo, o que por nuestros pecados Dios no escucha nuestras oraciones. Ok, entonces, el fariseo se puso a orar conmigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que recibo. ¿Cuál es la actitud típica de un fariseo? Legalista. Alguien que piensa que puede por sus obras, por su bondad, llegar al cielo. Y al día de hoy hay personas en la actualidad con esa misma manera de pensar. Y como lo dije hace unos momentos, prácticamente todo sistema religioso, porque este también es un sistema, todo sistema religioso fuera del cristianismo está basado en el hecho de que un hombre puede llegar al cielo o al Dios en el que ellos creen por sus obras, que una persona es o puede ser lo suficientemente bueno para llegar a ese lugar. Entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Me da tanto gusto que soy tan bueno, estoy tan contento de mí. Dios, no estás tan contento de mí por todo lo que he hecho. Soy tan buenísimo, ayuno 2 veces a la semana. Ahora, en realidad los judíos estaban obligados por la ley, a orar 1 vez al año. Eso era la obligación. Todo lo demás, por supuesto que era bien recibido por Dios y no era despreciado por Dios. Pero ¿por qué se dice ayuno 2 veces a la semana? Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Y al lado quién estaba? En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Entonces, ¿quién verdaderamente fue justificado delante de Dios? ¿El hombre que podía hacerlo por sí mismo o el hombre que no podía hacerlo por sí mismo? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Les digo que es decir, el recaudador de impuestos, y no aquel, es decir, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús dijo que sabía que no podía. No podía este hombre por sus propios méritos, por su propia bondad, ser justo. No podía. Dice, ni siquiera se atrevía a alzar la vista. Entonces, entre tanto que cada uno de nosotros piense que puede hacerlo por sí mismo, por uno mismo, estamos en la justicia personal. En la justicia personal. Y por lo tanto no vamos a tener la coraza de justicia. Porque la coraza de justicia es únicamente dada por Dios. Es la coraza dada por Dios. Dios nos da esa coraza. Entonces, nosotros no nos vamos a poder defender de Satanás, porque ¿cuál es el tema principal? El ataque del enemigo, que nos ataca por medio de diferentes artimañas. Y una de ellas, ya vimos el ejemplo de David, ¿se acuerdan? Que confió en su ejército. Lo vimos antes de entrar a esta parte. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, no vamos a tener la coraza de justicia. Tenemos la coraza de justicia cuando confiamos no en nuestra justicia, sino
en la justicia imputada, en la justicia de Cristo. Entre tanto confíes en tu justicia, vas a estar indefenso ante los ataques de Satanás. Satanás es el que engaña. Lo mejor que podemos hacer no sirve para nada. Isaías 34:6 dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Perdón porque uso a veces este pasaje. Recordemos que un trapo de inmundicia era la toalla sanitaria que usaban las mujeres en aquel tiempo. Eso era un trapo de inmundicia, porque las mujeres eran consideradas inmundas en su tiempo de menstruación. Y entonces, ¿qué cosa más desagradable puede ser eso? Eso es algo desagradable. Entonces, así de inmundo es nuestra justicia, así de inmunda a ese nivel son nuestras buenas obras. Ahora, ¿es malo que una persona haga buenas obras? No, también hemos enseñado de eso, pero estamos hablando de la coraza de justicia, de cómo protegernos ante los ataques del enemigo. Tenemos que confiar ¿en qué? En que la justicia de Dios está en nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, que no somos justos, sino justificados, que no es lo mismo. De tal manera que por nuestra bondad, por nuestros méritos, por nuestras obras, no podemos llegar a la presencia de Dios, no podemos llegar al cielo. Desde el cielo, Salmo 14, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Salmo 53 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Dios no existe. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo contempla Dios a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Ya les he comentado en más de una ocasión, y bueno, ¿en qué me baso? En la Biblia. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. No hay nadie que busque a Dios. Si tú dices, es que yo busqué a Dios, no. Dios te buscó, te llamó y en algún momento se te quitó la cerilla espiritual de los ojos, de los oídos, de los ojos, pues también de los ojos. Y viste a Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor eso te llegaba hasta acá, estabas chinguiñoso, ¿verdad? De eso también hablamos hace un año cuando hablamos de la aplicación de la salvación, que Dios nos quita la ceguera espiritual, nos da nuevos ojos, nuevos oídos, nuevo corazón, etcétera. No hay quien busque a Dios, Dios nos busca a nosotros. Luego Salmo 53, pero todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Una y otra vez Dios dice a través del salmista, no hay nadie que haga lo bueno, no hay un solo justo. Eclesiastés 7 dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No hay nadie tan justo. Salmo 5, en sus palabras no hay sinceridad, en su interior solo hay corrupción, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profiere engaños. Salmo 140, oh Señor, líbrame de los impíos, protégeme de los violentos, de los que urden en su corazón planes malvados, y todos los días fomentan la guerra, afilan su lengua, cual lengua de serpiente, veneno de víbora hay en sus labios. Salmo 10, el malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Y todos estos pasajes que acabo yo de citar son los que retoma Pablo. Salmos 15, Salmos 53, Eclesiastés 7, para después plasmar todo esto en Romanos 3, en los versículos desde el 10 hasta el 18.
para después llegar a una conclusión en los versículos 19 y 20. Pablo está citando los Salmos. Y cuando llega a los versículos 19 y 20, dice Pablo en Romanos 3, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pablo mismo dice, la ley es justa, la ley es santa, la ley es buena. Recordemos, Jesús no dijo, yo he venido a invalidar la ley. La ley no está invalidada. La ley nos lleva a cada uno de nosotros a cobrar la conciencia del pecado. La ley nos lleva a ver qué tan malos y pecadores somos. La ley nos lleva a ver la necesidad que tenemos de alguien que cumpla la ley por nosotros, porque nosotros delante de Dios somos reprobados. Entonces Dios hace algo, no les estoy diciendo que lo hagan, que de pronto somos medio no muy buenos para matemáticas, entonces viene alguien y nos pasa el examen de matemáticas con 10 y entonces alguien diría, fabuloso. Eso es lo que hizo el Señor Jesús, todo lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo y entonces Él nos pasa su 10 y nuestra calificación reprobatoria la toma Él. La justicia personal no es la coraza de justicia. Nosotros en muchas ocasiones tratamos de cubrirnos con nuestra propia justicia. Una muy buena ilustración de esto la encontramos en Filipenses. Dice la escritura a través del apóstol Pablo en Filipenses 3, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. ¿No había una tribu más judía que la tribu de Benjamín? Si nosotros estudiamos a la tribu de Benjamín del Antiguo Testamento, vamos a ver cómo eran una tribu muy especial. Benjamín no solamente fue un hijo de Israel, sino el hijo de la esposa más amada de Israel, de Raquel. De los dos hijos favoritos, Benjamín y José, únicamente Benjamín junto con Judá estuvieron en la reconstrucción del templo. Eso lo encontramos en primer libro de Reyes capítulo 12, ahí cuando lleguen a su casa lo leen. Benjamín fue restaurado en Israel después de la cautividad. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 4. Y luego Benjamín fue de los que estuvieron en contra de la impiedad de Amán. Eso lo encontramos en el libro de Esther. ¿Qué es lo que dice Pablo? Yo soy de esa tribu. De las otras 12 tribus, además de Benjamín y Judá, ¿quién se preocupó por la reconstrucción del templo? Ninguna de las otras tribus. Y ahora, en cuanto a la ley, soy un fariseo, soy un hebreo real, soy un hebreo real. Y no solamente soy hebreo israelita, sino soy fariseo, es decir, de los sistemas religiosos más estrictos que había en su tiempo. Y en cuanto a la ley, irreprensible. Entonces, Pablo dice, si se trata de depender de la justicia personal, tengo más que muchos.
Yo podría tal vez reclamar la justicia personal, eso dice Pablo, podría, pero ¿lo hace? ¿Pablo reclama eso? ¿Pablo dice que se merece el cielo? Continúa diciendo en la misma carta, sin embargo, todo esto que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida. En otras traducciones dice, lo tengo por estiércol, por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. En otras palabras, Pablo dice, mi justicia personal es inútil. Lo que yo necesito, igual que todos ustedes, es la justicia que se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nos convertimos en creyentes, cuando nos convertimos en cristianos, entonces estiramos la mano y nos agarramos de Dios, nos agarramos de la fe. La justicia de Dios en ese momento es imputada a nosotros, la justicia que solamente se obtiene por medio de la fe. No hay otra manera de obtener la justicia que nos lleve a la presencia de Dios que la justicia por medio de la fe. Esa es la justicia imputada. Solamente de esa manera podemos disfrutar de una eternidad con Dios. Por eso es que, de nuevo, lo repito, la Escritura dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador para que fuéramos hechos justos en Él. Dios, cuando nos ve, cuando Dios ve a Martín, en realidad a quien ve es a Jesucristo. Se los he dicho en más de una ocasión, si no fuera así, pues ya me hubiera caído un rayo del cielo y me hubiera quemado. Yo no soy salvo por mis obras, sino por la gracia. Y por la misma gracia de Dios es que les enseño a ustedes. Ahora, les enseño no porque yo sea justo, sino porque Dios es justo. Les enseño no porque yo sea bueno, sino porque Dios es bueno. Les enseño lo que Dios me enseña a mí. Y lo que enseño es de su palabra. Y lo que debemos enseñar es la palabra de Dios. Por eso es que continúa Pablo diciendo, no quiero mi propia justicia que procede de la ley. ¿Por qué? Porque con esa justicia él sabe que no puede llegar al cielo, no le es suficiente, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basado en la fe. Pero ahora, nosotros no podemos estar protegidos porque si no tenemos la justicia de la fe, no tenemos la salvación. Para que podamos tener la coraza de la justicia necesitamos ser salvos. Para que podamos ser protegidos de los ataques del enemigo necesitamos la coraza de la fe, la coraza de la justicia, perdón. Y esa coraza se obtiene únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Vamos al versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en la resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, ¿qué es lo que está reconociendo Pablo? La justicia imputada, la justicia de Dios. Y después dice, a fin de conocerlo, a fin de compartir sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte. Esas son grandes ligas, ¿no? Muchos de nosotros no queremos sufrir, muchos de nosotros no queremos a veces hablar de Dios, hablar de Cristo. Ahora, es importante también que seamos hábiles, que seamos inteligentes para hablar de Dios. Debemos saber cuándo hablar, cómo hablar, de qué manera hablar. Pablo dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.
Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, aunque Pablo no confía en su justicia, eso no quiere decir que él no hace nada, que está estático, sino que él se esfuerza por traer a la práctica, a su vida práctica, lo que ya es por decreto de Dios. Por decreto de Dios somos justificados, somos llamados justos. Eso ya se los compartí en predicaciones anteriores. Dios dice que hemos sido justificados y ahora nosotros tenemos que esforzarnos por ser justos. No por ser justos para ganar el cielo, no por ser justos para llegar a la presencia de Dios, sino por llegar a ser lo que Dios dice que somos. Dios dice que somos justificados, ahora tenemos que esforzarnos. Tiene que convertir en realidad lo que es por decreto. Recuerden que, eso también lo expliqué hace un año, por decreto somos llamados justos. Esa es una declaración judicial. Judicialmente somos justos. Es una declaración de derecho. La justicia de Cristo nos cubre por toda la eternidad y nosotros debemos estar siempre esforzándonos por la justicia, esforzándonos por la santidad, porque no es que digamos, bueno, pues ya somos justificados y podemos hacer lo que queramos. Pablo también habla de eso en una de sus cartas y dice, no digamos sigamos pecando para que la gracia sobreabunde, sino que tenemos que esforzarnos por ser justos. Debemos cuidar nuestra justicia. Entonces, tenemos ya una posición delante de Dios, de que somos delante de Dios declarados que justos, pero ahora tenemos que traer eso a nuestra vida práctica. Por eso, de nuevo, 3 tipos de justicia: la justicia personal, que no sirve para nada; la justicia imputada y la justicia práctica. La justicia imputada es la que Cristo nos dio a nosotros y la justicia práctica es lo que nosotros debemos hacer. ¿Para qué? No para ganar el cielo, sino para hacer la voluntad de Dios, porque Dios quiere que seamos justos, Dios quiere que seamos santos. Ahora, Pablo no ha llegado al máximo nivel, aunque nosotros cuando leemos esto decimos, bárbaro, qué hombre tan tremendo, pero él no ha llegado. Él dice, me sigo esforzando, todavía no lo logro, todavía no lo consigo. Ustedes saben que cuando predico yo digo también esto seguido, yo tampoco lo he logrado, tampoco lo he conseguido, me equivoco mucho, y hay muchas cosas que corregir de mí y también pues de ti, hermano, y lo tenemos que hacer. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla, subraya eso, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es que hagamos el bien, que queramos hacer el bien y que lo hagamos. Su voluntad es que obedezcamos la palabra de Dios. Debemos ocuparnos en nuestra salvación. Dice, lleven a cabo su salvación, ocúpense en su salvación. Dios nos salvó, pero ahora nosotros nos tenemos que ocupar de nuestra salvación. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Debemos hacerlo todo sin quejas, sin contiendas. Una de las cosas que nos deben caracterizar como hijos de Dios
es la unión, no la división. No es las quejas, no es quejarnos de todo y de todos. Ahora, si algún hermano peca contra ti, ¿qué es lo que dice la Escritura? No le digas nada. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Si algún hermano peca contra ti, ve y dile, hermano, me ofendiste. Me ofendiste. Esto que dijiste me hirió, me lastimó, me hizo sentir triste, me hizo sentir mal. Es lo que dice la Escritura, ese es el proceso. Si no te hace caso, trae a uno o a dos para que sirven de testigo, y si no les hace caso, dile a toda la iglesia. Pero en muchas ocasiones nos saltamos el paso 1 y el paso 2 y le empezamos a decir a toda la iglesia o a personas que no son de la iglesia, y nos quejamos con todos, en vez de ir con el hermano y decirle, hermano, ¿qué te pasa? Me ofendiste, me hiciste sentir mal. No nos saltemos los pasos. La Escritura en esa misma parte de Mateo dice, y si tu hermano se arrepiente, has ganado a un hermano, porque el amor cubre multitud de pecados. Y en ese contexto es donde encontramos la famosa frase que todo el mundo saca de contexto, porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, y ahí está hablando de ¿qué? De un pleito, de una discordia, de una ofensa entre hermanos. No está hablando de una reunión de oración ni de nada de eso, ni de una predicación. En fin, háganlo todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En esta generación, algo que hay una y otra vez, que es quejas, contiendas, guerras. ¿Qué es lo que dice Santiago en su carta? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? De que no tienen lo que ustedes quieren. Cuando las cosas no se hacen como yo quiero, ¿qué es lo que hago? Peleo. De ahí vienen las contiendas, de ahí vienen las guerras, de que las cosas no son como yo quiero. Esa es la generación torcida y perversa. Queremos las cosas, que todas las cosas se hagan como nosotros queremos. Y recordemos, las cosas no tienen que ser como yo quiero, sino como Dios quiere. Siempre como Dios quiere. Si nosotros hacemos las cosas sin quejas, sin contiendas, es decir, con amor, con acuerdos, con pláticas, entonces en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Amados, cuando uno es padre, y yo me acuerdo en alguna ocasión que discutí con mi hermana, con una de mis hermanas. Han de saber que mi padre era un hombre de campo, de esos así rudos, recios, creo que no lo escuché más que una o dos veces en toda su vida decirme que me amaba o que me quería, ¿no? O sea, porque él era así, era muy rudo, o sea, demostraba su amor de una manera muy, muy campesina, ¿no? Era muy campesino. Y difícilmente lo veía llorar. Pero en una ocasión que mi hermana y yo discutimos, vi a mi padre llorar. Híjole, me partió el alma ver a mi padre llorar. Un hombre rudo, recio, así de campo, que siempre lo veías bien al tiro, verlo llorar, ups. Y mi padre dijo, si eso hacen ahorita que estoy vivo, ¿qué van a hacer cuando me muera? Bueno, ustedes saben que ya se murió, ¿no? Pero no hemos discutido mis hermanos y yo. Ahora, sí, en realidad, con cierta razón, mi hermana discutió conmigo. Yo no tenía la razón, mi hermana tenía la razón.
Pero el punto no es quién tenía la razón. Ese no es el punto. El punto es que estábamos discutiendo de una manera que a mi padre le lastimaba, le dolía, le parecía incorrecto, y ahora que soy padre también entiendo que una de las cosas que te pueden resultar más gachas es ver a tus hijos peleando. Y si yo, aún siendo malo, sé dar buenas cosas a mis hijos, si yo, aún siendo malo, porque soy malo, soy una porquería, porque si yo aún siendo malo me entristece de ver a mis hijos que de pronto no se hablan o de pronto se hablan brusco, y no les digo que mis hijos son los peores, casi de lo peor, pero no son los peores. Los amo, hijos. Pues hijos de tigre pintito, ¿verdad? De la misma manera yo creo que el Señor, nuestro Dios, también se pone muy triste cuando nos ve discutir, cuando nos ve pelear, cuando nos ve desunirnos. Porque el Señor Jesús dijo: y de esta manera sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Porque el amor debe cubrir nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras debilidades. Y de esa manera es que nosotros debemos brillar como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así que en Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, porque es aquel ejemplo de mi padre. Porque Pablo veía como hijos espirituales a todas esas iglesias a las cuales él fundó, y ver que sus hermanos, bueno, vamos a decirlo así, hijos espirituales, tenían disputas, tenían pleitos, tenían divisiones. En Corinto, en Filipos, decía, eso no ayuda, y eso no me hace sentir satisfecho, y eso me hace pensar que todo lo que yo hice fue en vano. Les enseñé del amor de Dios, les enseñé de la unidad, les enseñé del perdón, bueno, de todo lo que... Y para que de pronto hubiera quejas, hubiera disputas, chispas. Por eso es que Pablo dice: si ustedes brillan, si ustedes se mantienen unidos, entonces me sentiré satisfecho de no haber trabajado en vano. Para un padre es así, para un pastor es así. No hay cosa más hermosa que ver a sus hijos unidos, que ver a la familia unida. Tú llegas a la casa de tus padres y todavía lo tienes, y les he dicho en más de una ocasión: visita a tu padre, honra a tu padre, a lo mejor mañana ya no lo tienes. Y si no tienes algo esas palabras sabias, me dijo mi padre: hijo, no necesariamente cuando sea mi cumpleaños tienes que venir, o cuando sea Navidad tienes que venir, ni tampoco necesitas traerme algo, solamente verme a ver. Y es lo que yo hacía, y a veces mi esposa decía: oye, es que no le llevamos nada a tu papá, y yo le decía: no te preocupes. Y no es que no quisiera yo honrar a mi padre de llevarme una plata, simplemente yo le decía: no te preocupes, si hoy no los llevamos una plata, no te preocupes. En la mente de mi padre, porque yo conozco lo que él me dijo, lo más importante no es que le lleve algo, sino que vaya, que lo vea, que esté con él. Y procuraba hacerlo. En fin, qué importante es mantenernos sin disputas, sin divisiones, porque ahí es cuando tenemos verdaderamente puesta la coraza de justicia, cuando estamos viviendo una vida que es justa y que es santa. La próxima semana vamos a continuar hablando de la coraza de justicia, pero vamos a hacer una breve pausa el día de hoy, porque tenemos un evento importante. Pero antes de pasar a eso, vamos brevemente a repasar lo que vimos el día de hoy.
Nosotros no podemos llegar al cielo por nuestras obras, sino solamente por la justicia de Dios, porque Cristo puso su justicia en nosotros. Hay tres tipos de justicia: la justicia personal, la justicia imputada y la justicia práctica. La justicia personal es cuando una persona se considera lo suficientemente buena, lo suficientemente justa como para pensar que puede llegar al cielo. Eso es la justicia personal, como la de este fariseo, que pensaba que era tan bueno. La justicia imputada es la justicia que Dios pone en nosotros, ya que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esa es la justicia imputada. Y la justicia práctica es cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide, y hacemos las cosas, hacemos todo en nuestra vida, entre otras cosas, sin quejas, sin contiendas, para brillar y para de esa manera hacer feliz a Dios y a las personas que en algún momento dedicaron su tiempo para compartirnos del Evangelio. Hay que pensar que muchas personas dejan por un tiempo a su familia, a sus hijos, algunos a su país, su pueblo, para ir y hablar con nosotros de Dios, de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Y créeme que para un evangelista, para un predicador, para un pastor, para un padre, no hay cosa mejor que ver a sus hijos en paz, sin contiendas, sin disputas, brillando y dándole la gloria a Dios, de lo cual hablaremos la próxima semana. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro punto en nuestro servicio, pero vamos a orar por esta predicación. Señor, te doy gracias por Dios, por Cristo Jesús, por la justicia que nos das a través de Él. Y también te damos gracias, Santo Padre, porque el día de hoy podemos ver que vamos a ser testigos de una persona que ha entendido que no puede llegar al cielo por sus propias obras. El día de hoy vamos a ser testigos de que una persona ha entendido que su justicia no le alcanza, a pesar de las varias cosas que pudo haber hecho en su larga vida, en los años que tú le has dado. Señor, te damos gracias y te suplicamos, Padre, que cada uno de nosotros hagamos a un lado y veamos también como basura, como estiércol, como sin valor nuestros propios actos de justicia. Que nos enfoquemos en la justicia dada por fe en Cristo Jesús, pero también que nos esforcemos por nuestra justicia práctica, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pásenme el micro de mano, por favor. Alergia. Okay. Tengo alergia al frío. Cinco, 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, el Señor les bendiga. El día de hoy nos acompaña una persona muy especial. Se nos pasó de darle la bienvenida hace un momento, pero quisiera que nos haga el favor de presentarse, de decirnos su nombre. María Luisa Flores Esponda, para servirles. María Luisa, qué gusto de tenerle aquí, bienvenida.
Esta mujer tan hermosa viene acompañado con un chambelán que ustedes ya conocen. Ven acá, por favor. ¿Quién es ese muchacho que viene ahí? Es mi hijo precioso, lindo, lo quiero mucho. Ándale. Bueno, le damos muchas gracias al Señor por su bondad, por su amor, por su misericordia, porque Dios puso en el corazón de nuestro hermano el compartir su alegría con nosotros, porque yo creo que es un día muy, muy alegre, pero quisiera que por favor nos platicara a María Luisa por qué se encuentra aquí el día de hoy y qué es lo que va a hacer. A ver, platíquenos. ¿Qué es lo que voy a hacer? A recibir a mi Señor Jesús como mi Salvador, mi adoración, mi ser, lo más importante de mi vida. Mi Señor Dios y mi Señor Jesús. Excelente. Entonces, María Luisa ha aceptado a Dios como su único y suficiente Salvador y por eso está aquí para compartir con nosotros este momento especial. Así es de que vamos ahí con mucho cuidado. No. Con cuidado. Quítese sus zapatitos. Si quiere sostenerse de la tina o de mí, como usted, dígame, nada más dígame lo que hagamos para que… A ver, nos quitamos. A ver, ¿tú te subes o yo me subo? Con cuidado. Eso. Espero que no esté muy fría. ¿Está rica? Bueno, ahí se puede quedar. A ver, aquí ya la… ahí está. Ahora sí. Se va a sentar. Para que la vean. Para acá, sus piecitos. Siéntese con cuidado. Siéntese con mucho cuidado. Si se le hace mejor agarrarse de aquí, agárrese. Vamos a hacerlo pronto. Sí. Muy bien, María Luisa, ya que en este día ha aceptado y declarado públicamente al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en esta mañana yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adelante.